Mala absorción y mala digestión. Las diarreas pueden ser fundamentalmente o malabsortivas o bien producidas por mala digestión. Tenéis que diferenciar claramente los dos conceptos, porque en general en la práctica clínica hablamos de mala absorción, pero lo utilizamos de manera incorrecta. Porque cuando hablamos en general de mala absorción incluimos también los trastornos por mala digestión, y eso en el examen es importante que lo diferenciéis. ¿Qué es una mala absorción? Pues es cuando no podemos digerir alguno de los nutrientes, pero el problema para no poder digerirlo está en la pared del intestino. Hay algún trastorno, alguna enfermedad que afecta a la pared intestinal que impide la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, enfermedad de Crohn, por ejemplo, enfermedad celíaca. En cambio, en la mala digestión, la pared del intestino es normal, está sana. ¿Por qué entonces no digerimos los nutrientes? Porque hay una alteración a nivel de las enzimas intraluminales. Ya sabéis que las proteínas no las digerimos como proteínas, las digerimos como aminoácidos. Los polisacáridos no los digerimos como polisacáridos, sino como monosacáridos. Hay unas tijeras, unas enzimas que cortan los nutrientes en fracciones pequeñitas, que es lo que se absorbe a través de la pared del intestino. Si esas enzimas no funcionan, no es posible absorber, y eso es lo que provoca la mala digestión. El ejemplo más típico es la pancreatitis crónica, en la que el páncreas, como no funciona, no produce la tripsina y la quimiotripsina, y por eso no se pueden digerir las sustancias. ¿Cómo podemos hacer una aproximación diagnóstica para diferenciar si hay un trastorno malabsortivo o por mala digestión? El test más grosero, el menos específico, el que primero solemos hacer es el test de grasa en heces, el test de Van de Kamer. ¿Qué hacemos? Pues recogemos la deposición de un paciente en 3 días y medimos la cantidad de grasa que hay en esa deposición. Por encima de 7 gramos diarios lo consideramos patológico. Eso ya nos está diciendo que hay un trastorno en la absorción de nutrientes, pero eso no nos diferencia si el problema es malabsortivo o por mala digestión. Si queremos afinar un poco más el diagnóstico, el test siguiente que solemos utilizar es el test de la desilosa. ¿Qué es la desilosa? Es un azúcar que no necesita de ninguna enzima intraluminal para absorberse. De tal manera que si tú le das a un paciente desilosa y esta no se absorbe, el problema tiene que ser necesariamente de la pared del intestino, es decir, tiene que ser una mala absorción. ¿Cómo se hace el test? Pues el test es muy fácil, damos una cantidad fija conocida de desilosa, luego la desilosa, si se absorbe, va por la sangre y por la sangre se filtra por el riñón, así que recogemos la orina de las 6 horas siguientes a cuando se lo hemos dado al enfermo. Si tú das, por ejemplo, 100 de desilosa y en la orina a las 6 horas recoges 100, eso es que se ha absorbido en su totalidad perfectamente, de tal manera que eso es un test de la desilosa normal. Ahí diríamos que la pared del intestino funciona correctamente. Pero en cambio, si yo a un paciente le doy 100 de desilosa y solo recojo en orina 50, eso quiere decir que los otros 50 no se han absorbido. Así que yo tengo que concluir que hay un trastorno en la pared del intestino, que hay una mala absorción. Este test sería muy útil si no fuera porque tiene muchas posibilidades de dar falsos positivos. ¿Y por qué digo que tiene muchas posibilidades? Pues por ejemplo, imaginaos que un paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano, por la causa que sea, pues porque le han operado varias veces y por ese motivo tiene un enlentecimiento de la peristalsis y tiene sobrecrecimiento. ¿De qué se alimentan las bacterias intestinales con el sobrecrecimiento? Pues las bacterias fundamentalmente se alimentan de azúcares. Y si no se alimentan de azúcares, se suelen alimentar de vitaminas, pues también les gustan mucho a las bacterias. Entonces, si yo a un paciente le doy desilosa para hacer este test, la desilosa es un azúcar. Si ese paciente tiene sobrecrecimiento, ¿qué van a hacer esas bacterias intestinales con la desilosa? Comerse parte. Así que yo daré 100 y en orina solo habrá 50. ¿Y yo qué voy a concluir? Que hay un trastorno a nivel de la pared intestinal, y eso no es verdad. El problema es que hay un problema de sobrecrecimiento. Así que el sobrecrecimiento provoca falsos positivos de la desilosa. ¿Qué otra circunstancia nos puede dar falsos positivos? La insuficiencia renal. Si yo tengo un paciente que tiene un aclaramiento de creatinina del 50, porque yo qué sé, tiene una glomerulonefritis y James-Angel, si yo le doy 100 de desilosa y recojo en orina solo 50, ¿yo qué voy a concluir? Voy a concluir que hay un problema a nivel de la pared del intestino, pero eso no es verdad. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que el paciente tiene un descenso en la tasa de filtración glomerular porque tiene una nefropatía. Así que la insuficiencia renal también es una causa de falso positivo en la desilosa. Así que tenéis que tener claro que la desilosa es un test útil para valorar mala absorción, pero que puede dar falsos positivos, tanto si hay sobrecrecimiento como si hay insuficiencia renal.
Si yo quiero hacer un test de aproximación en vez de a la mala absorción, a la mala digestión, pues solemos utilizar el test de la ventinomida o el pancreolaurin, que es esta cosa tan rara que yo acabo de decir. Pues son sustancias que van unidas al PABA. ¿Y qué es el PABA? El ácido paraminobenzoico. Entonces, esto da igual, quiero decir, ventinomida y pancreolaurin, podemos llamarlo A y B. Yo tengo unido A al PABA y tengo unido B al PABA. El caso es que tengo dos sustancias unidas. Y esa unión, ese enlace entre esas dos sustancias, en condiciones normales, lo rompe los enzimas pancreáticos, la tripsina y la quimiotripsina. En un paciente normal, un paciente sano, tú le das ventinomida o pancreolaurin unido al PABA y la tripsina y la quimiotripsina rompen la unión, de tal manera que se separan. Ese ácido paraminobenzoico se absorbe y sale en orina. Así que si yo mido en orina, encontraré en una persona sana el PABA. En cambio, si yo hago este test a un paciente con pancreatitis crónica y yo le doy, por ejemplo, pancreolaurin unido al ácido paraminobenzoico, esa unión no se va a separar, porque como el paciente tiene pancreatitis crónica, no se van a producir la tripsina y la quimiotripsina, entonces permanecen unidos. Si permanecen unidos, el PABA ya no se absorbe a la circulación sanguínea y se va a ir por el riñón como pasaba antes, sino que el pancreolaurin unido al PABA se eliminan por la deposición, de tal manera que yo no lo recojo en orina. Eso sería un test positivo para una sospecha de mala digestión. Y luego hay un test que tenéis que tener muy en cuenta, sobre todo para el examen, que son los test de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué se produce el sobrecrecimiento? Por múltiples motivos. Fundamentalmente en el examen suelen poner causas que provoquen hipomotilidad. Cuando un intestino se mueve más despacio o menos de lo normal, es muy frecuente que las bacterias proliferen más de lo que deben. Y eso es muy típico en pacientes operados, en pacientes con esclerodermia, en pacientes hipotiroideos, en múltiples causas que pueden provocar que el intestino se mueva más despacio. Entonces, en esos pacientes las bacterias crecen más de lo normal. ¿Cómo puedo yo detectar eso? Pues para detectar eso habitualmente lo que damos es un azúcar unido a un gas. Me explico. Por ejemplo, lactulosa es un azúcar unido a hidrógeno, o bien desilosa unida a carbono. Pero siempre es azúcar unido a un gas. Y ese gas, ya sea ese hidrógeno o ese carbono, lo marcamos isotópicamente, de tal manera que lo podamos luego reconocer si está o no está. Entonces tú le das a un paciente lactulosa unida a hidrógeno, y si no hay sobrecrecimiento, si es un paciente sano, no pasa nada. Esa lactulosa unida a hidrógeno va por el tránsito, va por la deposición y se elimina por la caca. Ya está. Si el paciente tiene sobrecrecimiento, eso no es así, porque las bacterias ya hemos dicho que se alimentan fundamentalmente de azúcares. Entonces, si a un paciente le das lactulosa unida a hidrógeno y tiene sobrecrecimiento, las bacterias se van a comer la lactulosa. Entonces, el hidrógeno queda libre, se queda solo. ¿Y el hidrógeno qué es? Un gas. Se absorbe por la circulación sanguínea, llega al pulmón y en el pulmón sale con el aire expirado. Así que lo que hacemos es medir la presencia o no de ese hidrógeno que hemos marcado isotópicamente en el aire expirado. Si sí que hay determinación positiva de hidrógeno en el aire expirado, quiere decir que ese hidrógeno se ha separado de la lactulosa. Es decir, que el sobrecrecimiento, que las bacterias se han alimentado de esa lactulosa. La enfermedad celíaca del adulto. La enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten. Es una enfermedad genética que se transmite fundamentalmente a través del sistema HLA. Es una enfermedad con componente autoinmune. De hecho, es más frecuente en mujeres, como todas las enfermedades autoinmunes. Y la intolerancia se produce fundamentalmente porque hay una destrucción de la pared del intestino por las células del sistema inmunológico. Y se piensa que es el gluten el que provoca esa cascada de la inmunidad que destruye las células del epitelio intestinal. El gluten se encuentra fundamentalmente en el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Así que nunca debéis pretender que un paciente con celíaca consuma ninguno de esos productos. En cambio, pues debemos recomendarles que consuman arroz y maíz, que son las harinas que ellos sí que pueden tomar. La celíaca del adulto es bastante diferente a la celíaca del niño. El adulto suele ser asintomático. Los adultos no suelen tener clínica, ni tienen abdomen distendido, ni tienen irritabilidad como los niños, ni hacen deposiciones pastosas y abundantes, no. Habitualmente el paciente está asintomático. ¿Por qué debemos sospechar entonces la presencia de una celíaca del adulto? Porque suelen tener déficit aislado de algún nutriente. ¿Y qué nutriente le suele faltar? El hierro, frecuentísimo. Ferropenias crónicas son muy sospechosas de la enfermedad celíaca.
¿Qué otro nutriente puede faltar? El calcio. Son pacientes que tienen o una ferropenia aislada o una hipocalcemia aislada, que no les condiciona síntomas, pero que ahí está. De hecho, en toda mujer en edad fértil, aunque la causa más probable es la menstruación, nunca debéis perder de vista que una ferropenia que no se corrige con ferroterapia es altamente sugestiva, o hay que descartar que no haya una enfermedad celíaca concomitante. La enfermedad celíaca, como se transmite por el HLA, que además el HLA que más se asocia pues, es el B8, el DQ2, el DR3 y el DR4, pues estos HLAs no solo transmiten enfermedad celíaca, sino que transmiten otros trastornos. De hecho, los pacientes celíacos suelen asociar más patología. ¿Qué patologías son las que típicamente se asocian con la enfermedad celíaca? La diabetes mellitus, la dermatitis herpetiforme, el síndrome de Down, enfermedades inmunes tiroideas. Entonces, si en un examen os ponen un paciente que tiene dermatitis herpetiforme, pues es una pista que os dan para que sospechéis la existencia de una enfermedad celíaca. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico? Pues si tienes un paciente con una ferropenia y piensas que pueda tener una celíaca, el diagnóstico de aproximación se hace pidiendo los autoanticuerpos. Es una enfermedad inmune y los tres autoanticuerpos que se asocian con la enfermedad celíaca son los anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa. Solemos pedir dos de ellos, que en la práctica clínica solemos pedir siempre antiendomisio y antitransglutaminasa, porque son los que en conjunto tienen mayor rentabilidad. Esos anticuerpos son de tipo IgA y es patológico cuando están altos. Lo patológico es que están elevados. Si estos anticuerpos dan elevados, tenemos que confirmar el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de confirmación? Se hace con una biopsia intestinal. Tenemos que coger un cacho de intestino y verlo al microscopio. ¿De dónde cogemos esa biopsia intestinal? De la segunda porción del duodeno. Hay que hacer, por lo tanto, una endoscopia alta al paciente, una gastroscopia para coger una muestra de la segunda porción del duodeno. Esa biopsia, ¿qué tiene que tener para que sea sugestiva de la enfermedad celíaca? La biopsia es muy típica, pero no es patognomónica. La celiaquía no tiene una biopsia intestinal patognomónica. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver atrofia de vellosidades, vamos a ver hiperplasia de las criptas, vamos a ver un infiltrado inflamatorio que típicamente no afecta a todas las capas, que eso os lo han preguntado varias veces en el examen. Y vamos a ver linfocitos intraepiteliales. Todo eso es muy característico de la presencia de enfermedad celíaca. Si tenéis un paciente con anticuerpos altos y ese tipo de biopsia, tenéis hecho el diagnóstico de celiaquía. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Dieta sin gluten de por vida. ¿Cómo hacemos el control de ese tratamiento? Porque cumplir la dieta sin gluten es muy complejo. Lo hacemos con los anticuerpos. Una vez que empieces la dieta sin gluten, repites los anticuerpos al enfermo y si los anticuerpos bajan, si se normalizan, asumes que el cumplimiento es bueno, que es una celíaca y ya está. Haces seguimiento periódico del enfermo. Si los anticuerpos no bajan, la causa más probable es un mal cumplimiento de la dieta. Es la causa más probable, porque ya hemos dicho que es muy difícil hacer bien la dieta sin gluten. Eso sí, en los pacientes diagnosticados en la edad adulta, tenéis que tener claro que cuando un paciente no mejora con dieta sin gluten, si sí que cumple bien la dieta, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la existencia de un linfoma intestinal. El hecho de que un paciente con enfermedad celíaca haya estado muchos años en contacto con el gluten le predispone al cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? El linfoma intestinal de tipo T. Y por último tenéis que tener otra cosa en cuenta, es los autoanticuerpos que utilizamos para el diagnóstico de celiaquía son de tipo inmunoglobulina A. Los pacientes con enfermedad celíaca muchas veces asocian también déficit de IgA. El déficit de IgA es un trastorno en el que esos pacientes no producen ese tipo de inmunoglobulina. Nada. Su IgA es cero. Si yo no produzco IgA, ¿podré en algún caso tener los anticuerpos antiendomisio IgA altos? No. Aunque tenga celíaca. Así que siempre que hagáis el diagnóstico de sospecha de un paciente con enfermedad celíaca, tenéis que pedir por un lado los anticuerpos y por otro lado una IgA total. Si la IgA total es normal, perfecto, pero si la IgA total es muy baja, tenéis que sospechar que hay un déficit de IgA asociado. En ese caso, ¿cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca? Pidiendo los anticuerpos antigliadina de tipo IgG, que existe.